Hola, soy Rolly Rojas y junto a mi amigo Charlie hacemos el podcast Lejos de la Juventud y hoy tenemos un capítulo especial. En esta entrega les vamos a mostrar una entrevista exclusiva que realizamos hace pocos días junto a Miguel Conejeros, más conocido como Fiat 600, quien pronto va a publicar un disco junto a Jorge González llamado Cobijo, el cual es una nueva exploración entre ambos creadores de la música electrónica, de la cual ambos son pioneros. Miguel Conejeros es oriundo de la Unión de la región de los Ríos. Así que ahora los vamos a dejar con esa entrevista exclusiva en Lejos de la Juventud. A ver, en la Unión llueve todo el tiempo, entonces la vida transcurre más indoor que outdoor. Entonces, dentro de la casa uno tiene que agudizar el ingenio para no aburrirse tanto, porque si llueve todo el día, ya no sabes qué hacer. Entonces, gran parte de la entretención o del pasatiempo era escuchar música, escuchar la discografía que tenían mis padres, que era muy variada y muy algo muy importante en la casa, la música que sonaba. Entonces, a partir de ahí empezó ¿cómo se llama? La inquietud por la música. Luego, más adelante, claro, tuvimos la suerte de que mi tío Marcos Vergara con Felipe Rauris tenían un programa en la Universidad de Concepción que se llamaba Nueva Dimensión, y ellos nos enviaban música muy fresca, música muy nueva para esa época. Nosotros estábamos ya en esa época escuchando a The Wire, Gang of Four, The Clash, B52, Divo, qué sé yo, Chrome, Magazine, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, en esa época no olvidemos que estábamos en dictadura, entonces lo que se escuchaba, lo que era como el mainstream o la música oficial era todo algo que no nos representaba para nada porque nos parecía de escasa calidad musical y cultural. Entonces, claro, entre la Patti Maldonado y The Wire creo que hay una gran diferencia. Jorge trabajaba en Fusión, en la disquería de Carlos Fonseca. Y con mi tío Marco había como un ritual los sábados en la mañana, nos pasaba a buscar y íbamos a ver disquerías, que en el fondo eran dos, que era Circus y Fusión. Entonces nos dábamos una vuelta por las disquerías a ver lo que había llegado o discos que había encargado Marco, que él ya era médico, entonces tenía el poder adquisitivo y nos invitaba a nosotros. Entonces ahí encontrábamos, ahí conocí a Jorge cuando recién estaba, antes de que Fonseca los produzca, él trabajaba ahí en la disquería y nos empezamos a hacer amigos porque a él también le gustaba la música y no éramos muchos los que nos gustaba esa música que era un poco diferente a lo que estaba sonando. Entonces después nos juntábamos en la casa de Marco o de Felipe, incluso a veces, y regularmente hacíamos tertulias musicales, a escuchar los discos nuevos que habían llegado, a comentar las carátulas, y así nos empezamos a hacer amigos. Bueno, en esa época, antes de que el Jorge grabe, yo creo que Pateando Piedras, bueno, en esa época ya, yo diría que ya colaborábamos porque nosotros le prestábamos una batería electrónica, un sintetizador y él nos prestaba un amplificador. Entonces ya ahí había una suerte de colaboración musical en la cual, claro, el amplificador que nos pasaba el Jorge tenía tres entradas y con eso ya sonaba la banda. Ya, pues, nos enchufábamos todos en el mismo amplificador y sonábamos. Y al Jorge le servía la batería y empezó ese intercambio. Yo creo que también, aparte de cambiar esos instrumentos, el mismo intercambio de conocimiento o de novedades que íbamos teniendo, yo creo que era como casi como ensayar al final de cuentas, porque estábamos alrededor de la música como algo fundamental de nuestra relación. Entonces se provocó una sinergia muy interesante. A ver, Gonzalo Williams, Gonzalo, que después se pasó a llamar Carlos Calor, porque en la banda Carlos Calor nos presentábamos en el bajo Carlos Calor, en la batería Carlos Calor, en el teclado Carlos Calor. Y yo creo que Carlos Calor nació porque ensayábamos en una pieza de mierda ahí en Bellavista que hacían como 50 grados de calor, no sé. Gonzalo fue un personaje clave en esos primeros años
como divulgador musical, porque a él su jefe en Circus lo mandaba a Estados Unidos, a Londres, a distintas partes a buscar música. Y Gonzalo era una persona muy, muy culta, muy despierta, hablaba varios idiomas, era muy, muy rápido y él fue uno de los primeros en traer música, uno de los primeros a andar vestido de una manera extraña acá en Santiago. También uno de los primeros DJ en aquella época en que los DJ eran más eclécticos y más iban por la música más que por los rótulos o las modas. Entonces nos hicimos amigos con Gonzalo. En esa época ya nos conocimos, y posteriormente en la época ya pre-Parkinson, diría yo, estuvimos viviendo juntos un tiempo ahí en Bellavista, me acuerdo. Y nos hicimos bien amigos con Gonzalo, éramos bien amigos. Y compartíamos. Claro, el Gonzalo era una enciclopedia musical, pues. O sea, él conocía mucho y tenía buena memoria. Entonces nos presentaba música, yo le mostraba otra y había un intercambio muy, muy rico de conocimientos musicales. No, por supuesto, hablamos de todo, po. Hablamos como, como uno habla con cualquier amigo, y sobre todo con un amigo que tiene mucha confianza y nos conocemos mucho. Entonces hay muchos temas en común, no solo la música, las películas, qué sé yo, la comida, cualquier cosa, hay muchas cosas. Y alguna vez sí, claro, hemos comentado, yo creo también que hay una suerte de involución en los últimos tiempos, pues hay una regresión a tiempos mucho más oscurantistas y, y pacatos y moralistas y que también tiene que ver un poco con la inquisición de las redes sociales y con un nuevo orden mundial que se basa en que la gente esté totalmente desinformada o ocupada de cosas que no son las más trascendentales y así poder controlar todo el sistema. Bueno, Lovecraft fue un referente literario ha sido bastante recurrente en mi obra, pero tengo dos discos en realidad, un disco doble que se llama Eric Sun, que lo hice en Barcelona cuando casi recién llegué, que es bastante ambient y más oscuro, y ese está basado, inspirado básicamente en un cuento de Lovecraft que se llama La música de Eric Sun. Y claro, siempre fue una fuente de inspiración porque su literatura y sus imágenes fantásticas son súper musicales para mí, o sea, me inspiran mucho. Entonces hice ese disco y luego hice una colaboración con el artista Mauricio Garrido que fue sobre otro cuento que se llama El color que cayó del cielo. Y, y ciertamente sí, ha sido recurrente Lovecraft en ese sentido, como fuente de inspiración. Gracias a ustedes y sigan adelante porque hacen falta más espacio y más lugares que puedan comunicar conocimiento porque estamos llegando a la media de la desinformación y se necesitan refuerzos.